Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero de los caminos de Israel. Y en esta mañana vamos a continuar con la serie de estudios de el libro de Samuel, lo que es Sefer Shmuel. Y estamos en el primer libro de Sefer Shmuel, en el capítulo 17. Y habíamos dejado en el verso 5, comenzando con el verso 6. En esta mañana mirando las diferentes interpretaciones de los rabinos y la forma como se entiende el pasaje. Y habíamos leído, y llevaba un casco de bronce sobre la cabeza y estaba vestido con una coraza escamada y pesó, y el peso de la coraza era de 5,000 siclos de bronce. Y llevaba grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros, y el astín de su lanza era como el enjullo de una tela, y a puntal de la lanza pesaba 600 siclos de hierro, y el escudo iba delante de él. Y detuvo y gritó a los escuadrones de Israel, diciéndoles: para que habéis puesto en orden la batalla, no soy filisteo y no sois vosotros siervos de Saúl. Elegid entre vosotros a un hombre para que venga a mí. Si pudiera pelear conmigo y me matare, entonces seremos nosotros siervos vuestros. Pero si yo prevaleciere contra él y le matare, entonces seréis vosotros siervos nuestros. Y agregó el filisteo: yo desafío hoy a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre para que peleemos. Y cuando oyeron Saúl y todo Israel tales palabras del filisteo, quedaron sumamente conturbados y aterrorizados. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos, estamos llegando hasta el verso 11, porque luego se revela David, un muchacho joven que apacentaba ovejas y estaba expuesto a todo tipo de peligro de la naturaleza para proteger sus ovejas. Aquí vemos algo fascinante, porque el peso de la armadura de Goliat nos menciona aquí en el capítulo 17, y vemos que era un peso bastante grande, no era un peso cualquiera. Esto me hace recordar un video que vi en línea, donde un señor está barriendo lo que es los diferentes áreas, y está en una sala de gente que recoge pesos bien grandes, bien pesados, y alguna de la gente ahí sudando y casi dando. Entonces él pasa por ahí, recoge con lo que es una sola mano el peso que todos estaban tratando de levantar. Es bastante cómico, tienen que verlo. Y de repente la gente se quedaba: ¿quién es este? Parece un flaco que ni puede recoger ni siquiera una libra, menos toda la libra que nosotros hemos estado forzando de cargar. Y así parecido es lo que vemos con Goliat. Goliat era un tremendo guerrero, no era, inspiraba lo que es alarma, increíble habilidad de poder recoger y matar. Era un profesional guerrero. Y es por esto que aquí en el verso 5 hallamos que se rinde, que aún lo que es el traje era como un tipo de escala de pescado hecho de hierro, y fue sobre él como un tipo de capa. Otra versión dice que estaba lleno de hueco, pero esto era escala en cada hueco. Y el cobre que estaba encima de él, estamos hablando de Goliat, estaba encima de él, era similarmente a la armadura para proteger lo que es la cabeza, su frente. Y algunos interpretan esto que era una forma de aguantar, como de cobre, como una manilla para aguantar lo que es el casco, extendiendo desde el casco puesto hasta la nariz, y alcanzaba hasta el pie. Y tenía lo que se llama un javelín de cobre, bien pesado. Todo el armamento que vemos que Goliat cargaba
era de gran peso, era dicen, fuerte peso. Y era esta lanza de bronce y sobre la cabeza estaba vestido con una coraza escamada, así tipo como pescado de escama. Y el peso de la coraza era de 5.000 ciclos de bronce. Y llevaba greba de bronce en las piernas, y las piernas también todo protegida de hierro. Y una javelina de bronce entre sus hombros, es decir, que la javelina la tenía entre los hombros para así protegerse de cualquier ataque de espada. Y el astil de su lanza era como de un joyo de telar, y el punto de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudo iba delante de él. Si no era cosa fácil Goliat y la protección que él tenía. Y es por eso que estamos mirando los detalles de esto, porque para darnos a entender que aún lo que es la lanza salía de lo que es entre el casco, entre sus hombros, y esto habría de proteger su cuello de cualquier espada. Era un tipo de cuello de armadura compuesto de escalas o de tipo de escamas. Y así la vara, 600 shekel, era el peso mencionado en el libro profético que se conoce como Mané. Rashi, de una fuente desconocida, dice que el shekel común equivalía a cuarto zuz. Un shekel del profeta era equivalente de 100 zuz, es decir, cuarto es pesado y 100 mucho más de mané, y por lo tanto tenía 25 veces el peso de un shekel normal. Estamos mirando aquí que lo que cargaba este monstruo de Goliat era bastante peso. Verso 8 nos dice: ¿y qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy filisteo y no sois vosotros siervos de Saúl? Es decir, ustedes no son filisteos. ¿Acaso son siervos de Saúl? Elegid de entre vosotros un hombre para que venga a mí, dijo Goliat. Que vengan a mí. Si pudiera pelear conmigo y me matar, entonces seremos. Está hablando ahora porque Goliat era el representante de todos los filisteos, el más grande guerrero de los filisteos. Y es por eso dice lo siguiente: ¿por qué no viene a mí para pelear y deja que uno de ustedes ven contra mi persona en la condición que voy a especificar? Si ustedes llegan a aniquilarme, entonces nosotros todos seremos vuestros siervos, vuestros esclavos. Si no lo opuesto, ustedes serán nuestros esclavos. Dice: yo no soy de Filistea y ustedes son siervos de Saúl. Esta declaración es un poquito dificultosa porque primeramente vemos el artículo definitivo, la cual dice que qué significa esto de palestinos o filisteos, qué implica esto, y además esto contrasta con la idea de los filistinos como siervos de Saúl. El paralelo correcto sería que yo soy un filisteo y ustedes son israelitas, o yo soy un siervo del rey de los filisteos y ustedes son siervos de Saúl. Es interesante sobre esta gramática. Se explica que Goliat era el rey de Gat, no era cualquier persona, era el rey de Gat, y por lo tanto se anunció como filisteo, uno de los sobresalientes de entre ellos, pero ustedes son siervos de Saúl. Aunque no es costumbre de que los que son súbditos a una batalla con el rey, sin embargo, escogió a un hombre para pelear contra mí. Y este fue el fin de resolver esta dificultad que hallamos en este pasaje. Y seguimos lo que es el adendum del Targum, que declara: yo ni soy capitán de 100 ni capitán de 1000, pero soy un filisteo, la cual, como lo demás, aún he tenido muchas guerras, y por lo tanto he matado a Hofni y a Pinhas, que capturó el arca. Este texto actual se hallada como algo adicional en el Targum, y lo he traído a la casa de Dagón,
Dargón, en la casa de Dargón, mi Dios, y por lo tanto los filisteos y sus ciudades estuvieron ahí por 7 meses. En cada guerra habría de salir como cabecilla del ejército y traerle victoria por mi pueblo, matándole al enemigo y echando los muertos como si fuera polvo de la tierra. Y ustedes, de otra forma, han llegado a ser siervos de Shaul, aunque nunca se salvaron por su propio heroísmo. La implicación de las palabras de Goliat son obvios. Yo soy filisteo, aparte del hecho que yo soy un filistino sobresaliente por virtud de las obras heroicas. Sin embargo, aquí se demuestra lo que habría de salir. Entonces el reto fue claro. El reto es que sacan entre ustedes a alguien que entre la asamblea que sea un hombre de gran estima. El Talmud Babilonia explica que habría de salir acompañado con una multitud y él acompañado con una multitud y habría de ser acompañado de lo que es sus palabras por la multitud, como vemos en Berajot 58a, que fue sumamente una persona estimada y acompañado por un filisteo o filistino. No fue un príncipe ni tampoco un capitán. En contraste de esto, hallamos que Saúl, que había hecho como rey, nunca había hecho ninguna obra heroica. Escogen entre vosotros. Barú, Lechem, la raíz de Baror es como la expresión de dos reyes, como dice Barú Lechem, Lechem, y esto lo menciona con dos reish, con doble reish, y esto lo dice también Rashi. Un hombre, Saúl, deja que alguien venga hacia mí, que baje hacia mí, porque el hombre era altísimo. Rashi aquí divierta el parafraseado que él, Saúl, era un hombre potente, que deja que venga abajo a hacer batalla conmigo, y el que es un hombre débil que escoge entre vosotros un hombre que venga abajo para batallarme conmigo. Nuestros rabinos nos dicen que Goliat implicaba que deja que el Señor, el cual es llamado un hombre de guerra, como dice en Éxodo capítulo 15, verso 3, que baje a pelearme, porque recuerda que el pueblo de Israel llamaba al Eterno el Señor de guerra, el Señor de los ejércitos. Y esto significa que podría tener ayuda divina, y sobre esto el Todopoderoso respondió: yo lo voy a derrocar con un hombre, un muchacho, David, el hijo del Efratita. ¿Qué significa David? Un muchacho joven, desconocido por su propio nombre, y solo su padre, por su voluntad, pudo derrocar a uno que en sí estaba estaba provocando lo que es entre los rangos de Dios y de la tropa de Dios. Y esto lo menciona en Sota, Talmud Sota, según el rabino Ginsberg. Verso 10. Y agregó al filisteo: yo desafío hoy a los escuadrones de Israel. Ya el reto en contra de Israel estaba puesto por delante. Dame un hombre para que peleemos. Y cuando oyeron Saúl y todo Israel tales palabras del filisteo, quedaron sumamente conturbados y aterrorizados. El pueblo de Israel nunca fue un pueblo dado a lo que es pelea. Tuvo que hacerlo para la sobrevivencia del pueblo, pero no fue uno que le gustaba entrar en peleas o en contiendas. ¿Y qué es lo que vemos? Que después de oír eso en el verso 10, David, el hijo de Efratitas, el Betlejemita, en la tierra de Efra, la escritura dice que por causa de que David fue mencionado previamente como el armamento de Saúl, mencionó aquí que explicó cómo David vino a presentarse para el escenario en combate. Él tenía 8 hijos, y la cual está declarado en 1 de Crónicas, capítulo 2, verso 15, Ozem, el sexto,
David era el séptimo, no el sexto, y por lo tanto declara más nada. Para ser desconciliado, se supone que uno de ellos había muerto sin hijo, y fue por lo tanto contado aquí como entre los hijos de Jesse. Ahora, entramos en el verso 12, y David era el hijo de Ifratato de Belén de Judá, llamado Isaí, y tenía Isaí 8 hijos, y el hombre era de la edad avanzada en los días de Saúl, saciando de años entre los hombres. Verso 13, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la batalla, es decir, todos los hijos de Isaí fueron apoyando a Saúl en la batalla. Había uno que inmediatamente se presentó. Y los nombres de los 3 hijos que se habían ido a la batalla eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el próximo en edad, y Sama, el tercero. Y David, fíjate que no mencionan los demás, simplemente estos 3. Y David era el menor, y 3 mayores siguieron a Saúl. Y David iba y venía de junto a Saúl, presentaba las ovejas de su padre en Belén. Y el filisteo se acercaba a la mañana y la tarde, y presentándose así durante 40 días, es decir, este Goliat por 40 días estaba provocando a todos los hijos de Israel y a Saúl en su cara, como decirlo. Y dijo Isaí a David su hijo: ruégate, tomes para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y lléveles rápidamente a tus hermanos en el campamento. Y esto nos indica el tipo de persona que era David. Literalmente era uno que se preocupaba por sus hermanos. Y el pueblo en general, entre los hombres más débiles, entre los ancianos, que venía con él en guerra, aún los viejitos también querían pelear contra los filisteos para defenderse. Y Jesse tenía estos 3 hijos mayores en los cuales seguían Saúl y iban a guerra. Y cuando Jesse y sus 3 hijos iban atrás de Saúl para guerrar, era la costumbre de seguir Saúl y iba a guerra, siendo que Jesse era muy anciano, no para ir a guerra, envió a sus hijos en su lugar. Fue así que vino a David, en la cual le trajo comida para sus hermanos para poder alimentarlo y fortalecerlo para la batalla. El tercero era Shama. David era el más joven entre todos ellos. Y bien, Saúl tenía en su palacio, y tocaba a David ante de él para liberarlo de su tormenta. Y se mantuvo humilde hasta el principio de su carrera. Al fin, así como en su juventud, mostró lo que es humildad hacia sus superiores en sabiduría. Durante el reino, él mostró humildad hacia sus superiores en sabiduría, como nos indica en la Megilá 11a. Ahora, David iba, de aquí habla que iba de aquí a allá con Saúl en la casa de su padre. Él no se quedó permanentemente en el palacio, pero iba de ahí y iba a la casa de Saúl, su palacio, y entre el pastoreo de los corderos de su padre. En este tiempo había de pasar de que en Betlehem los corderos y las ovejas de su padre, siendo que Saúl no estaba perturbado por ella. Verso 16. Y el filisteo se acercaba a la mañana y a la tarde, presentándose así durante 40 días. 40 días con este tipo de reto, constantemente provocando y en sí hablando mal de Dios, del Dios de Israel, el Dios del pueblo, y retando al rey de Israel, Shaul, con este fin de prevenir que podían recitar el Shema, una de las oraciones más potentes del pueblo de Israel. De Sota 42, Goliat no sabía nada que estaba recibiendo ayuda divina para ayudarlo en sus guerras, y fue el tiempo para eliminar esto según Goliat. Nuestros rabinos nos dicen que si los judíos hubiesen solamente tenido el mérito de recitar el Shema, ellos podrían haber derrocado a sus enemigos. El poder del Shema es muy fuerte, es interesante.
Si ustedes notan durante esta guerra, cómo se ha declarado el Shema en todos los lugares del pueblo de Israel, aún afuera de Israel, que esto ha sido lo que es el escudo de David, el escudo del pueblo de Israel, como menciona en Sota 42a, basado en Deuteronomio capítulo 20, verso 3. Para entender, vamos a volver a las leyes de Maimónides y las leyes de los reyes. Aquellos que no tienen este libro de Maimónides lo pueden comprar en la traducción en español en Amazon, que yo hice una traducción que está disponible en español, el libro de Maimónides sobre las guerras de los reyes y las leyes de los reyes. Cuando él se juntó en la batalla, debe de lo que es descansar en la esperanza de Israel y en su Salvador en tiempos de dificultad, y de esta forma demostrar, por hecho del monoteísmo, que estaban luchando en una guerra, con el fin de esparramar la doctrina del monoteísmo. El judío lanzaba guerras. Es interesante que el primero que en sí era proselitista era el pueblo de Israel. Querían convertir a todos aquellos que no creían en un solo Dios en la creencia de un solo Dios. ¿Por qué dejó esa práctica el pueblo? Por causa de lo que es el exilio y las persecuciones del pueblo. Aun si ellos si hubiesen derrotado sus enemigos y hubiesen sido liberados por causa si ellos hubiesen aceptado las 7 leyes noágido y hubiesen abandonado el politeísmo, hubiese hecho paz con ellos. Este es el tema del Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor, que ahora es nuestro Señor, finalmente será reconocido como un solo Dios. Y esto está hallado en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y por lo tanto, el precepto de recitar el Shema era suficiente para salvarlo de sus enemigos. Goliat era su intención de prevenirlos de poder recitar el Shema, porque se habían olvidado de los ideales y en sí de descartar la protección divina. Fueron presentados a ellos 40 días y en este tiempo no había el coraje para aceptar el reto. Ni aún Jesse ni sus 3 hijos reaccionaron cuando pudieron ver a Goliat. Verso 18. Y lleva estos 10 quesos al capitán de sus compañías de 1000 y le haremos la pregunta por su salud y tomarás algunas prendas de ellos. Y ahora Shaul y ellos todos los hombres de Israel están en el valle y Ela luchando contra los filisteos. Vamos a ver estos versículos. Quesos. ¿Por qué quesos? Llévale quesos. El término aramaico es kebunan, que se habla de un queso común, kevina. Los capitanes de los 1000, dice, yo digo que Jesse significa, son capitanes de 1000 y pertenezco entre todas las tribus que tienen sus capitanes de 1000 según los millares. Esta frase es un poquito abierto y liberal. Omita lo que había escuchado, que el capitán de 1000 se refería a Jonatán concerniente a lo que dice la Escritura, y 1000 fue con Jonatán en Gibea, como leemos en el capítulo 13, verso 3. Las buenas noticias del bienestar lo tomarás y lo asegurará para la salvación de su bienestar y será puesto en vuestros oídos, en vuestro corazón, para poder delatarlo a mí, dijo el padre de David, Jesse. Y así fue rendido para el bienestar de su bienestar. Su bienestar es Arubatam, una expresión de salvación, para asegurar a su siervo que habría de ser algo bueno y habría de tomar lo que es el bill de divorcio para ellos y llevarlo a su esposa para quebrantar la conexión de esposo y mujer entre ellos.
Los rabinos explican que Abaratam era la conexión de estar mezclándose y era costumbre de los soldados de dar divorcio a su esposa antes de ir a guerra. Y de esta forma no habría ninguna dificultad de casarse si su esposo habría de fallar en su regreso. Y eso lo vemos en Keriot 9a y en Shabbat. Esto es algo interesante, que esto hay que entender las bases de que el ejército, los soldados del ejército, antes de ir a guerra, daba carta de divorcio a su mujer para que en el evento no regresaba de batalla, ellas podían casarse. No estaba en un estado de duda o aguná. Esta era la práctica. Daban carta de divorcio a su mujer para que su mujer en el evento que ellos no regresaban podía casarse. O que si su cuerpo no se hallaba por varios días, podían todavía casarse. Había una bardada, una bancada en la cual rodeaba el campamento y que abría de forma un círculo adentro y de afuera en el evento que se puede ser responsable de la sentencia de muerte. Si algún enemigo lo atacara, podía ir detrás y de esta forma buscar desierto. Esta forma de un círculo fue construido en una cadena y con paneles o madera para prevenir a cualquiera dejar el campamento. Era un tipo de forma de fortalecimiento para el campamento. ¿Y para qué servían estas barreras? Con el fin de sugerir las campanas, las cadenas y los perdos, como nos dice en el Gitín capítulo 3, en el Halajot 4, y también capítulo 2 de la Halaja. El propósito era con el fin de asustar el enemigo en el campamento, similarmente a gritar, que es mencionado aquí. Posiblemente que el campamento en sí mismo tenía una forma de un círculo de C. Verso 21. Israel y los filisteos no colocaron en disposición de batalla o en ejército contra ejército. Verso 22. Y David dejó lo que traía en su mano del cuidado de los equipajes y corrió a las filas y vino y saludó a sus hermanos. Qué importante darle fortaleza de ánimo a los que están en batalla. Desde los rangos de los filisteos, la palabra kitib es expresado acá, que significa de los planos, de los llanos del campamento de los filisteos. Nuestros rabinos exponen a esta palabra merut como mamá arolot, que en sí eran 100 propucios de los cientos de hombres que tuvieron intimidades con su madre. Y esto habla de su madre Orpa. Ella fue apartada de Ruth y de su nuera Naomi. Es interesante que cuando se le dio la opción a Orpa poder ingresar con el pueblo, ir con ella rehusó y regresó a su pueblo, como leemos en la Megilá Ruth y en el Megilá Rabá, que Orpa en sí fue que se echó para atrás. Recuérdese que Orpa y Ruth había sido casado o casada con hombres de la tribu de Judá. Tenía, se puede decir, derecho de continuar cuando regresaba a la tierra de Israel. Pero Orpa regresó a su pueblo, como dice en la Megilá, y Ruth imploró a su suegra que quería estar con ella, que donde quiera que ella fuera, quería estar con ella. Ella se apegó mucho a Naomi. Y es de aquí que sabemos que ambos, Ruth como Orpa, técnicamente, por la ley judía, eran judías, eran del pueblo de Israel. La única cosa que no siguieron para ascender a Israel. Según la tradición, Orpa, la nuera de Naomi, es identificada como Jarpá, la grande, mencionado en 2 Samuel, capítulo 21, verso 16, verso 18, verso 20 y el verso 22.
y en 1 Crónicas 20, verso 4 al 8, y por lo tanto Goliat es mencionado aquí como uno de los 4 hijos de Orpa. Si todos eran gente gigantes. Cuando Orpa dejó Ardud, regresó a su pueblo y a sus dioses, es decir, abandonó el judaísmo, abandonó el pacto, y ella revertió a un estándar bajo moralmente de los moabitas. Y fue por la noche que ella tuvo intimidad con más de 100 filisteos. Era tremenda, bueno, ya ustedes saben lo que voy a decir, pero era tremenda. Tener relaciones íntimas, tener cuchi con más de 100 filisteos, es sorprendente. Y según los rabinos Tanhuma, vemos que aún tuvo relación con un perro. Un perro tuvo relación con Orpa. Y de ahí el episodio fue que fue concebido Goliat, en la cual, entre muchos, era forma de burla y de desprecio. Y por lo tanto los rabinos habían dado galardón de los 40 pasos que ella tomó con Naomi. Goliat, su hijo, en sí, tuvo 40 días de darle el chance para que podían matarlo a él o matar a David antes que fuera matado por David. Como leemos en el texto masadérico del capítulo 20, verso 4, y también en lo que es el libro de Ruth, capítulo 20, verso 20, el mismo, citado por Kimchi. Es importante notar el cambio tremendo que tomó lugar en la vida de Orpa. Tremendo cambio. De estar como casi una princesa a estar como una cualquiera. La nuera, hasta que la nuera se salió de donde estaba, ella y Ruth fue fiel nueras y vino a ser muy apegada a su nuera, de tal forma que ella lloró amargamente cuando ella se estaba dando salida. Orpa lloró muchísimo y, como dice actualmente, llegó a sentirse, a desmayarse, y cuando más de 40 pasos, según Ordos, 40.000, finalmente Orpa se apartó de su amada nuera. Ella quería mucho a Naomi. En esta misma noche había caído moralmente al abismo de las profundidades de la promiscuidad y la sodomía. Y esto es lo que sucede muchas veces. Es muy importante que cuando una persona se convierte al judaísmo, que no deje el campamento de Israel, porque esto mismo es lo que ocurre. Va apartándose de todo lo que es moral y puro y comienza a caer como un descenso moral terrible. Y es importante que la perseverancia puede ser cumplido, como vemos con Ruth, que persistió, no tiró la toalla, hasta lograr ser su conversión reconocido por todo Israel. Y de ahí vino lo que es la abuela del rey David y su progenitura, que sería el Mesías mismo. Mientras que Orpa cedió y regresó a su pueblo, vino a ser la madre del malvado Goliat, en la cual provocaba al ejército del Dios viviente. Y estaba ya acercándose. Goliat vino para de nuevo provocar, es decir, provocar con sus palabras que bajara, que él quería ascender a la montaña, entrando al campamento de Israel. Israel, por lo tanto, huyeron enfrente de ellos. Y esto nos habla que Israel no estaba preparado para enfrentarse con el malvado Goliat. No estaba. No tenían total bitajón en el Eterno, como vamos a ver expresado por David más tarde. Es decir, ¿cómo van a provocar? ¿Cómo van a humillar al pueblo santo, al pueblo escogido? Por eso yo me alegro de ver lo que vimos recientemente, lo que pasó con Israel, que Israel solo, sin pedir ninguna ayuda, en sí hizo algo que nunca en la historia se ha visto.
De verdad que Dios ha levantado a Israel hasta el día de hoy y los enemigos de Israel han odiado que han sido exitosos aún en la batalla. Bueno, recuérdase, no es en sí lo que usted cree, sino lo como usted conduce su vida a diario. Y esto yo le digo a muchos de ustedes que comenzaron el camino para entrar al judaísmo y en el último momento tiraron la toalla de que, ¿para qué? Todo el trabajo que hicieron lo echaron a perder por simplemente tirar la toalla. Y eso no es parte de la composición de un verdadero judío, sino es mantenerte firme, agarrado de Dios, agarrado a la fe en Dios y en Dios solamente. Y es ahí donde vemos los que son de verdad netamente parte del pueblo. Que el Eterno tenga bendición sobre cada uno de ustedes y que recuérdese, Hazak, Hazak, fortaleza, fortaleza, para cada uno de ustedes que están estudiando conmigo a través del libro de 1 Samuel. Shalom.